la mañana con 29 minutos, 7 con 29. Hablemos de la pensión alimenticia. Dudas y preguntas, ahora es cuando. Me da mucho gusto saludar al licenciado Misael Carballo Santos. No solamente son asuntos jurídicos, legales, también son financieros, mercantiles. Entonces, bueno, son abogados que se han especializados en diferentes ramas para que usted pueda tener una muy buena representación. Le retuita que así requiere los servicios, hablan directamente con ellos y estoy segura que van a llegar a un buen arreglo. Misael, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pati. Aquí, mucho gusto. Oye, ¿de dónde deriva la obligación de la pensión alimenticia? Mira, aquí el Código Civil nos marca, recordemos, que deriva del matrimonio, del concubinato, el parentesco, de la adopción, de la consanguinidad y de las disposiciones que establezca la ley. Aquí un tema interesante es qué hacer también cuando el progenitor no radica en el Estado. Aquí, cuando no radica en el Estado, lo que se tiene que hacer es la demanda se presenta en el estado, en la ciudad donde viva el acreedor alimentario. Esto es el menor de edad. ¿Okay? Aquí se pide apoyo a la autoridad jurisdiccional del estado en donde radique el deudor para que se giren las diligencias y oficios correspondientes para que pueda cumplir con su obligación. De igual manera, si el deudor alimentario no radica aquí en el país, se pide apoyo a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que gire los oficios correspondientes y se apoye de las autoridades del país extranjero. Entonces, de la pensión alimenticia no se escapa. No. Hay formas. Exactamente. Ahora, cuando el papá o la mamá encargados también de aportar a la pensión alimenticia no lo pueden hacer porque están imposibilitados, porque a lo mejor enfrentan alguna discapacidad, ¿no? Algún problema mayor que les impida cubrir ese pago, ¿qué procede? Sí, aquí la ley nos marca en estos casos en donde están imposibilitados, como lo hablábamos la vez pasada. Aquí la ley nos marca que la obligación recae en los abuelos paternos o maternos, sin importar la línea. En su caso en que no existieran estos, recae en los tíos, o sea, los hermanos del deudor alimentario. Y en caso excepcional de que no hubiera también hermanos, la ley nos marca que podría caer la obligación dentro de hasta el 4º grado de consanguinidad del acreedor alimentario. Pero déjame hacer un paréntesis, ahí sí están imposibilitados. Pero digamos que el deudor no lo quiera pagar, ¿también se aplica con los familiares, con los consanguíneos, para hacer frente a esa responsabilidad? No, claro que no. Aquí si se comprueba que el deudor alimentario está imposibilitado, que no tiene bienes o propiedades. Imposibilitado quiere decir que tenga una discapacidad grave donde no pueda generar ingresos y no tenga bienes de donde se pueda trabar la pensión alimenticia. La ley prevé, como lo decíamos en la cápsula pasada, es un derecho irrenunciable. Entonces la obligación pasa a ser parte de los padres de o de la mamá. Oye, y si no tiene manera de comprobar el ingreso, porque también pues mucha gente se dedica al comercio informal, ¿no? Entonces no hay una nómina, no hay prestaciones, pues no tengo manera de comprobar ingresos. ¿Cómo obligas al padre o a la madre a ser responsables? Aquí es muy importante el criterio de los jueces, lo decía la vez pasada. Aquí el juez toma criterios jurisprudenciales en los cuales se basa la sentencia que ejerce sobre el caso en particular. Por ejemplo, cuando el deudor no puede comprobar porque tiene una actividad comercial en donde a lo mejor él es el propio jefe, el propio dueño y no tiene una paga bajo nómina, aquí la ley señala que se fijará un monto por el porcentaje en base al salario mínimo de los días trabajados. ¿Me explico? O sea, hagamos cuenta, si le traban una pensión de un salario mínimo al día, al mes vienen siendo unos 3,900 pesos aproximadamente, más o menos. Ahora, ¿por qué en salario mínimo y no en UMA, en la unidad de actualización de medida? Porque también hay jurisprudencia de la ley en donde, conforme al 123 constitucional, nos marca que se tiene que tomar en cuenta el salario mínimo y no las UMAs, que la UMA creo que equivale al 89.62 más o menos. Entonces, bajo esos criterios jurisprudenciales es donde el juez aquí determina la situación y traba la pensión alimenticia. O sea, digo, los jueces, con todo respeto, no son tontos. Saben que si alguien esconde los ingresos que tiene, van a decir, bueno, de algo come, no vive de aire. Entonces,
ni de amor, porque no, pues es que Exactamente. nos damos mucho amor, yo amo mucho a mis hijos, pues sí, pero también monetariamente, Así es. se tiene que traducir el amor y el cuidado a los hijos. Pregunta, si hay una empresa que esconde los ingresos de su trabajador, ¿se puede proceder contra la empresa? Claro que sí, inclusive aquí hay un tema también interesante porque el juez, los juzgados aquí de lo familiar, para tomar una medida así como la que estamos hablando, no solamente admiten criterios de la misma empresa, también lo investigan mediante el SAT, se giran oficios mediante el SAT, mediante el seguro social, si alguna vez ha estado dado de alta, etcétera. O sea, hay muchos mecanismos cómo dar con los ingresos de una persona. Aquí ya actualmente es muy difícil que alguien Se escape. se escape. Sí, Así es. sí, que se haga el tonto. ¿Qué dicen? Bueno, a ver, acá preguntas a través del WhatsApp. Sigan mandando también, ¿eh? Nos dicen, y en caso de que no tenga uno trabajo, o sea, sí la posibilidad de trabajar, pero no trabajo, ¿qué pasa con la pensión alimenticia? Bueno, si no tiene trabajo, recordemos que van por los bienes inmuebles y si no hubiera estos, por los bienes muebles. Un carro, a lo mejor un taxi, no sé. ¿Y si tampoco hubiera? Bueno, aquí ya el juez le dará un cierto tiempo de gracia al deudor alimentario en donde pueda cumplir con la obligación y bueno, encontrar un trabajo. Oye, ¿y eso se acumula? O sea, a lo mejor con tú que se quedó sin trabajo, todo el mundo puede pasar eso, ¿no? Y diga el juez, bueno, pues en 3 meses debes de conseguir otra fuente de ingreso, pero pasaron esos 3 meses y no lo he logrado, ya se acumuló un año. ¿En algún momento tiene que reponer ese año que dejó de pagar la pensión alimenticia? Claro, y aquí es un tema bien interesante. Aquí la ley nos marca que si después de 90 días el deudor alimentario no cumple con su obligación, Ajá. el juez girará oficio al juez del registro civil para que inscriba los datos del deudor alimentario en el registro de deudores alimentarios morosos. Hay una Sí. lista negra. Así y es. un nombre con apellido puede salir ahí. Así es, y bueno, pues. Y no creo que le público. vayan a poner barrita en los ojos, ¿verdad? No, Porque no, lo identifiquen. ¿Qué más? Oye, también nos dicen hasta qué edad se tiene que pagar y también si el hijo demanda a los padres, hasta qué edad es posible hacer esto. Hasta la mayoría de edad. Ok. Hasta la mayoría de edad se puede. Hablábamos, ¿cuándo cesa la obligación de la vez pasada? En los hombres a los 18 años, salvo excepciones que sigan estudiando hasta obtener un título universitario. Ok. En las hijas, en base al artículo 500 de nuestra legislación civil, ellas pueden ostentar todavía la pensión alimenticia hasta después, si se comprueba que no tienen cómo ganarse la vida Ujú. y no tienen bienes. Oye, cuando el papá no quiso reconocer desde el embarazo, ¿está obligado? Claro, por supuesto, es un derecho de la personalidad y está tutelado por la Constitución. Por supuesto, es mediante un juicio. O sea, si por las buenas no quiere llegar a un convenio, se tiene forzosamente que promover un juicio. Oye, ¿cómo cuánto tarda un proceso de estos, un trámite de alguien que pues sea necesario un conflicto de pensión? Mira, por lo regular estamos a expensas de lo que marque el juzgado. Aquí por lo regular son de 6 a 8 meses en un procedimiento normal. Ok. Puede que se alargue más porque también no todos los casos son iguales. También a lo mejor no están de acuerdo las partes con alguna cláusula del convenio y se alargan las negociaciones. Pero bueno, estamos hablando más o menos de unos de 6 a 8 meses ahorita actualmente. Bueno, ¿y qué pasa con las personas que tienen que pasar pensión, ven a los hijos como si nada y no aportan absolutamente nada? Pues ahí es donde se tiene que hacer, bueno, la invitación. ¿Sabes qué? Llegamos a un convenio por escrito en donde me firmes y quedemos acuerdos en cuáles son mis obligaciones y derechos de cada quien. Y si no es así, bueno, pues puede ejercer la parte de un juicio. Bueno, pues yo creo que en términos generales nos despejas muchas dudas, pero si se queda alguna duda pendiente, ¿a qué número se pueden comunicar con ustedes, Misael? Mira, tenemos el número de oficina, es el 22 29 33 23 22, con un horario de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en Avenida 16 de septiembre, número 3313, Colonia Huexotitla, casi de esquina con la 35 Poniente. Correcto. De todos modos, aquí tengo los datos, se los mando al auditorio. Como siempre, muchas gracias. Gracias. Gracias, buena mañana. Son las 7:39.